por participar en este encuentro de formación, que creo que va a ser útil a todos los que participamos aquí. Y voy a tratar de elaborar algunas ideas en relación a la problemática de la seguridad social, en particular jubilaciones y pensiones en América Latina, tomando en cuenta algunos países, porque es muy difícil y sería muy extenso abarcar más allá de algunos países de América Latina. Voy a tomar fundamentalmente lo que se denominan los países pioneros en materia de seguridad social, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, que son los países que de alguna manera históricamente construyeron los primeros sistemas de seguridad social, en particular los sistemas jubilatorios en las primeras décadas del siglo XX. Ese proceso que se dio en estos países en forma inicial, luego fue acompañado por el resto de América Latina, tuvo distintas influencias, fundamentalmente la influencia de lo que fue en su momento la experiencia de Bismarck en Alemania a fines del siglo XIX, y se fueron construyendo, digamos, sistemas jubilatorios sobre la base de criterios de organización en función de las actividades económicas de los trabajadores, o sea, por las distintas ramas comerciales, industriales, estatales, y se fue desarrollando en nuestros países, en este caso en particular a los cuales estoy haciendo referencia, un interesante proceso de formación de sistemas de jubilaciones y pensiones fragmentados por actividades que fue extendiéndose paulatinamente y que tiene su mayor desarrollo desde mediados de los 40 en adelante, donde prácticamente los sistemas de jubilaciones y pensiones se transforman en casi universales en el sentido de que en nuestros países se empieza a extender el sistema jubilatorio a prácticamente todos los trabajadores, fundamentalmente en las grandes ciudades, y tanto a los trabajadores del Estado como a los privados, y posteriormente incluso a los sectores autónomos del trabajo. Por supuesto, esto fue acompañado en los 4 países de los cuales estamos hablando por sistemas constitucionales que de alguna manera fortalecieron la seguridad social, dándole alcance de derecho a la seguridad social. Se reconoció a la seguridad social y al sistema previsional como un derecho de los trabajadores. Esto es muy importante porque creo que el núcleo de la exposición anterior apuntaba justamente a la idea de que nuestras jubilaciones y pensiones, la seguridad social, el sistema de salud, nace como un derecho producto de una lucha histórica de los trabajadores por justamente universalizar este derecho a todos los trabajadores. Este proceso tuvo un fuerte desarrollo, decía yo, desde mediados de los 40 en adelante, y se basa fundamentalmente en principios que yo mencionaba históricamente de Beveridge, pero se complementan con los principios y las propuestas posteriores a la Segunda Guerra Mundial de Beveridge, antes de Bismarck, en donde a los principios iniciales del carácter público de los sistemas de jubilaciones y pensiones, el carácter obligatorio, el aporte y las contribuciones de los trabajadores y los empleadores a los sistemas de jubilaciones y pensiones, se le suman algunos principios que son fundamentales para la construcción de un sistema público de pensiones, que son, por un lado, el sistema solidario, que implica un elemento central de cualquier organización de la sociedad, la existencia de lo que podríamos llamar solidaridad entre generaciones, en este caso entre las generaciones de los activos y los pasivos, o sea, los activos que van a sostener los sistemas de seguridad social y que a su vez van a contar con el apoyo de las futuras generaciones para continuar sosteniendo a los trabajadores, y una solidaridad también intrageneracional, que implica fundamentalmente el aporte de los que más tienen respecto a los que menos tienen. O sea que el concepto de solidaridad, que es un concepto central en materia de seguros sociales, implica una doble relación entre activos y pasivos y relación dentro de las propias generaciones para que aquellos que tienen más recursos puedan contribuir en mayor medida respecto a los que tienen menos recursos. A este principio de solidaridad se le agrega otro principio fundamental que ya mencioné, que es el de universalidad. Y cuando hablamos de universalidad en el sentido de extensión de los mismos derechos a todos, no de lo que hoy vivimos en la actualidad, que es la dualización de los derechos, en donde hay sectores que tienen mejores derechos y otros que tienen derechos más débiles. O sea, derechos más fuertes, consolidados, y otros sectores de la sociedad, los que serían los sectores
cuantitativamente más importantes, que están excluidos del mercado de trabajo, que son sectores informales y que no tienen una protección fuerte de derechos, sino a lo sumo transferencias económicas condicionadas. La universalidad y la solidaridad es otro principio central del sistema, a lo cual hay que adicionarle el carácter de reparto, el financiamiento por reparto de los sistemas de seguridad social. Este proceso de financiamiento de la seguridad social a través del reparto también se desarrolla desde mediados de los 40 en adelante, con anterioridad a los sistemas en la mayoría de nuestros países, y en particular a los cuales me estoy refiriendo, estaban basados en capitalización, en sistemas de capitalización colectiva, en virtud de la cual en realidad cada generación de trabajadores se sostenía y asumía sus propios riesgos. Con el sistema de reparto entramos justamente a vincular el financiamiento de la seguridad social con la solidaridad, de tal manera que la contribución de los trabajadores activos al sistema de jubilaciones y pensiones permite que los trabajadores pasivos cuenten con sistemas de pensiones dignos basados en criterios de tasas de sustitución vinculadas al salario. De tal manera que en la mayoría de nuestros países se fue extendiendo una idea del sistema de jubilaciones y pensiones atado fundamentalmente al trabajo y a la idea de que la jubilación representaba un sustituto del salario. Por eso se habla muchas veces del criterio o el principio de proporcionalidad que debe haber entre las jubilaciones y los salarios, del carácter sustitutivo que tienen las jubilaciones respecto de los salarios. Son dos principios importantes que en general acompañan a los sistemas de reparto. Por eso se dice históricamente que los sistemas de reparto son sistemas de beneficios definidos, en los cuales el trabajador conoce y tiene certidumbre respecto del beneficio que va a recibir, mientras que los sistemas de capitalización, ya sea en su forma colectiva o en su forma individual, como la hemos conocido en las últimas décadas, son sistemas de beneficios indefinidos, atados a las circunstancias y a los eventos de las inversiones y a los riesgos que corran los mismos, mientras que las cotizaciones son definidas. Son diferencias muy grandes que estoy planteando para, de alguna manera, establecer las distintas formas a través de las cuales se han organizado los sistemas, en este caso, de jubilaciones y pensiones. Otro elemento central que acompañó a la seguridad social en este periodo inicial hasta mediados de los 70 es el concebir a la seguridad social como un instrumento de redistribución de la riqueza. O sea, la idea que acompañaba a la seguridad social en todo ese proceso era la idea de que la seguridad social, y en este caso el mecanismo de las jubilaciones y pensiones, tenía que servir también para redistribuir la riqueza en la sociedad. No era un mecanismo para estratificar o mantener la estratificación de la sociedad, sino un mecanismo para, de alguna manera, acompañar un proceso importante de redistribución de la riqueza social, de aquella riqueza que los propios trabajadores contribuían a crear. Por supuesto, esto no fue plenamente alcanzado en ese periodo histórico. De alguna manera el modelo social que se construye en América Latina tiene debilidades, no alcanza a todos los trabajadores, no logra de alguna manera alcanzar un proceso de consolidación definitiva y fue sometido, como ustedes saben, a muy fuertes críticas a partir de los 80, pero en particular de los 90. Planteo lo de los 80 porque de alguna manera en el proceso de reformas neoliberales en América Latina, la reforma chilena implantada por la dictadura de Pinochet en 1981, de alguna manera fue un elemento que activó esas reformas y que fue puesta como ejemplo por los organismos financieros internacionales para intentar trasladar la experiencia del modelo de capitalización individual establecido a través de las AFP en Chile al resto de América Latina y en particular a los países a los cuales estamos haciendo mención. Esas reformas neoliberales fueron impulsadas en un periodo histórico que va desde los 90 en adelante, en un momento además en que los organismos financieros ocuparon un espacio muy grande, los organismos financieros internacionales en materia de seguridad social, desalojando de alguna manera del rol que había cumplido en la etapa anterior a la OIT. La OIT había cumplido una labor importante en la etapa industrial, en la etapa del modelo industrialista, pero prácticamente se opacó su presencia en todo este periodo de las grandes reformas neoliberales. Y fue sustituida la presencia del OIT en lo que hace a reformas de la seguridad social por las propuestas del Fondo Monetario Internacional y las propuestas del Banco Mundial para América Latina, a través del proceso que se inicia
a principios de los 80 en el Consenso de Washington, donde en relación a nuestra materia, dos elementos centrales se planteaban como criterios de reformas: la privatización de la seguridad social y la desregulación de los sistemas de seguridad social y en particular de los sistemas de salud, para darle en ambos casos una presencia prioritaria al mercado de capitales y a los sistemas privados de salud. Este proceso, que fue desarrollado digamos, a partir de la experiencia chilena, se impulsó también, como ustedes saben, en nuestros países. Argentina y Uruguay en particular tuvieron reformas en los 90, donde a través de lo que se conoce como los sistemas mixtos en materia de jubilaciones y pensiones, se establecieron sistemas de capitalización individual obligatoria, en nuestro país a través del sistema de las AFJP, en Uruguay a través del sistema de las AFP. A estas reformas se las denominó reformas estructurales, porque implicaban pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización, de un sistema que habíamos caracterizado como de beneficios definidos a uno de beneficios indefinidos. En definitiva, a un sistema de capitalización cuyo objetivo fundamental no era sostener el sistema de jubilaciones y pensiones, sino fundamentalmente fortalecer el mercado de capitales y el ahorro interno, y apuntando fundamentalmente al desarrollo del capitalismo especulativo o del capital especulativo a través de los llamados fondos de pensiones, que captaban fundamentalmente una buena parte del salario de los trabajadores. Estas reformas se implantan sobre todo en Uruguay casi simultáneamente como en la Argentina, con rasgos diferentes. En el caso argentino, la experiencia fue muy negativa, independientemente de la valoración que tenga respecto a los sistemas de capitalización. El sistema argentino fue muy negativo y desembocó en definitiva en la grave crisis del 2001-2002, con la crisis de la deuda del Estado argentino, producto en parte por la forma en que se hizo la transición del sistema público al sistema privado, en la cual el Estado argentino, para poder sostener el pago de las jubilaciones y pensiones que tenía que seguir pagando el sistema de reparto, tuvo que endeudarse cada vez más, hasta que esto desemboca, como decíamos, en la crisis de diciembre del 2001, principios del 2002, y nos va a llevar a un proceso de transformación posterior. En Uruguay esto no fue de la misma manera. La reforma estructural se establece un sistema mixto que de alguna manera mantuvo el sistema de reparto hasta un determinado nivel salarial, al cual todos los trabajadores uruguayos tenían que aportar al sistema de reparto, hasta, digamos, un salario medio. Arriba de ese salario medio y hasta un tope salarial, los trabajadores, el conjunto de los trabajadores, aportaban a capitalización individual obligatoria. O sea que se mantuvo de alguna manera un equilibrio entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización, no desnaturalizando totalmente el sistema de reparto, como se hizo en Argentina, en donde el sistema de reparto se transformó en residual y solo un 10% de los trabajadores quedaban dentro del mismo. En el caso de Brasil la situación es absolutamente diferente y de alguna manera marca lo que se está viviendo en la actualidad. En Brasil, la Constitución brasileña, sobre todo la Constitución de 1988, estableció derechos a la seguridad social muy fuertes, con un grado de legislación muy específica en materia de salud y en materia de previsión, en donde se establecieron y reglamentaron prácticamente por vía de la Constitución lo que podríamos llamar leyes operativas. O sea, la Constitución brasileña fue muy detallista en garantizar estos derechos a la previsión social, incluyendo dentro de su texto la forma de actualización vinculada a la inflación de las jubilaciones y pensiones, y extendiendo también el derecho a las jubilaciones y pensiones a todos los trabajadores en Brasil, no solamente al sector urbano, que era el que estaba prioritariamente alcanzado, sino también extendiendo al trabajador rural, que era el que estaba hasta ese momento en su mayoría excluido de las jubilaciones y pensiones, el derecho a la previsión social. Partimos entonces, en el caso de Brasil, de una constitución que algunos critican, pero creo que en este caso fue útil el detallismo, porque de alguna manera vinculó y obligó a los legisladores a seguir ese camino, y solamente para desandarlo necesitan de enmiendas constitucionales que requieren una mayoría especial y no de simples leyes. Ese proceso de la Constitución en Brasil permitió que se mantuviera, digamos, en Brasil el sistema y que no fuera materia de reformas estructurales, porque esto se planteó claramente. Brasil era de alguna manera el país más importante de la región
y por ende el que requería desde el punto de vista de los organismos financieros indudablemente una reforma estructural. Esto no se pudo lograr no solo porque la reforma en sí implicaba, al igual que en la Argentina, un costo de transición impagable o de difícil pago, sino también porque hubo una resistencia muy grande del pueblo brasileño a cualquier reforma que implicara destruir el sistema previsional de reparto. Entonces lo que ocurrió en Brasil en realidad son lo que se denominan reformas paramétricas, no reformas estructurales. Pero estas reformas paramétricas de alguna manera no iban en el sentido, no van en un sentido positivo, digamos, de expansión del sistema de reparto, sino que ya en sus inicios, sobre todo durante el gobierno de Cardoso, de Fernando Henrique Cardoso, ya se establecieron algunos principios para establecer formas rígidas de acceso a los beneficios de jubilaciones y pensiones. De tal manera que fuera más difícil el acceso, se elevaron las edades y fundamentalmente se creó, por una enmienda constitucional, un nuevo factor que se llama factor previsional, que reemplazó al ajuste por inflación, en virtud del cual el cálculo de la jubilación se supeditaba a una serie de criterios, como la edad de la persona al momento de jubilarse, los años de aporte, la expectativa de vida, de tal manera de licuar o limitar el beneficio jubilatorio, que estaba vinculado fundamentalmente a la tasa de sustitución del salario, a criterios de individualización, en este caso vinculados a esos elementos que yo mencionaba antes. Esta experiencia de Brasil está tomada en los modelos europeos, en donde las cuentas nocionales o las cuentas virtuales también se desarrollaron con este mismo criterio para ponerle restricciones a la amplitud del sistema de reparto. Este proceso de alguna manera se mantuvo aún durante el gobierno de Lula, si bien Lula expandió al sector rural y creó un sistema de beneficios previsionales que abarcaba al conjunto de la población, tomando como base la Constitución brasileña que vincula la jubilación al salario mínimo, o sea, la jubilación no puede ser menor al salario mínimo de los trabajadores. Sin embargo, se siguió con la tendencia a ajustar, sobre todo en el régimen de los servidores públicos. En Brasil hay dos regímenes generales muy grandes, uno de servidores públicos y el otro régimen general es el del resto de los trabajadores privados. En donde más se ajustó en el periodo Lula fue en el régimen de los trabajadores públicos, que tenían beneficios más fuertes en relación al sector privado. Todas estas reformas, tanto en la época de Cardoso como también en la época de Lula, están vinculadas a un tema que incide negativamente en el desarrollo de la seguridad social en nuestros países, que son los criterios de sustentabilidad, los criterios de gasto público, los criterios en definitiva de subordinar el desarrollo y el desenvolvimiento de la seguridad social a las necesidades económicas financieras del Estado, en donde la seguridad social se ha transformado en el principal elemento que hay que tocar o que hay que restringir o limitar en cuanto a los derechos, a los efectos de subvenir a necesidades de otros sectores del Estado o a otras necesidades de organización o de reforma del Estado. O sea, si ustedes ven en Europa o en América Latina, cuando se habla de las reformas del Estado y de los problemas de los gastos del Estado y de equilibrar las cuentas, se empieza por mencionar el enorme gasto que implica la seguridad social, dejando de lado que la seguridad social está sostenida, entre otras cosas, por aportes de los trabajadores y los empleadores, pero que también la seguridad social como instrumento de distribución de riqueza tiene que estar sostenida por impuestos y aportes del Estado. Hoy no se sostiene ningún sistema de jubilaciones y pensiones en el mundo si no tiene, aún en los sistemas de reparto, el aporte de estos tres elementos, y fundamentalmente el salario de los trabajadores y el impuesto, los impuestos directos a través de los cuales puede hacer sus aportes el Estado. En este proceso que estoy comentando, en donde ya entramos en el siglo XX, nos vamos a encontrar en nuestros países con reformas y contrarreformas. Nos vamos a encontrar con que el propio Banco Mundial, que había auspiciado... Siglo XXI, perdón, me quedo en el siglo XXI. En el siglo XXI, el propio Banco Mundial empieza a desarrollar propuestas que tienden, de alguna manera, a cubrir lo que ellos entendían que eran los agujeros negros de las reformas estructurales. Uno de los problemas centrales era el problema de la pérdida de cobertura previsional. Tanto en Chile, como en Argentina, como en Uruguay, que habían tenido reformas estructurales, hubo una pérdida sensible de cobertura previsional, porque las expectativas que se habían puesto en los sistemas de capitalización no habían dado resultado. En primer lugar, porque no había habido un aumento
de alguna manera de la afiliación, se había mantenido y se había asentado el trabajo precario y el desempleo, y porque además ya se estaba viendo en la experiencia chilena que los trabajadores que llegaban al momento de jubilarse se encontraban con que sus pensiones o jubilaciones en su gran mayoría no llegaban a un mínimo. Y ahí es cuando se inician en el primer gobierno de Bachelet las reformas que tendieron a que el Estado tuviera que asumir, a través de aportes previsionales solidarios o de complementos, incrementar o posibilitar que el trabajador o todos los trabajadores tengan una pensión, o complementar a aquellos trabajadores que con el sistema de capitalización no llegaban a tener una pensión mínima. Esta pérdida de cobertura ocurrió en nuestro país también, y el Banco Mundial empieza a plantear el problema de la pobreza como eje central de la seguridad social. Como que la seguridad social y los regímenes públicos de nuestros estados tienen que direccionar sus políticas fundamentalmente a aliviar la pobreza. Como que el régimen público tiene que apuntar centralmente a eso, dejando al sector privado, digamos, acaparar, digamos, a aquellos sectores que tengan recursos o posibilidades de invertir o de ahorrar en sistemas de capitalización. Es así que desde el Banco Mundial se desarrollan ya con anterioridad, pero más explícitamente, lo que se llama el sistema de multipilares. Un pilar básico que podríamos denominar de características asistenciales para aliviar la pobreza, un pilar público contributivo y un pilar de capitalización para los sectores que tienen ingresos superiores. Y esto se va a extender como política en materia de seguridad social y de jubilaciones y pensiones en nuestros países, en donde cada vez más en el siglo XXI, en estos 15, 16 años del siglo XXI, va a ocupar un mayor espacio dentro de la seguridad social el sector asistencial. De tal manera que se viene produciendo una desnaturalización de la seguridad social tal como la conocimos históricamente, transformándose el sector asistencial en un elemento cuantitativamente cada vez más numeroso en relación a lo que se conoció históricamente como el sector contributivo. Esto, por supuesto, tiene que ver con la situación del mercado de trabajo, con la informalidad, con la precariedad, pero fundamentalmente con la pérdida o la extensión de la pobreza y la indigencia en nuestros países. Esto hace que el desarrollo que se pensó desde los organismos financieros fuera lo que se conoce hoy como las transferencias económicas condicionadas o las prestaciones económicas condicionadas. Ustedes van a ver que en todos nuestros países, empezando por ejemplo por Brasil, se han desarrollado distintos planes de prestaciones económicas que se denominan condicionadas porque, a diferencia de los derechos incondicionales, por llamarlo de alguna manera, a la seguridad social, estos son derechos condicionados al cumplimiento de determinadas responsabilidades por aquellos a quienes se les otorga estos beneficios. Por ejemplo, cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de salud, en materia de educación de los hijos, en definitiva, distinguiendo o estableciendo una dualidad en la seguridad social, un sistema de seguridad social formal, de derechos claramente reconocidos, y un sector cada vez más numeroso de sectores excluidos del mercado laboral o de la formalidad laboral, que pasan a ocupar un lugar relevante y a los cuales se les reconocen derechos condicionados o derechos condicionales. Bueno, esto en general, que sirvió como política focalizada para mantener en la pobreza e impedir de alguna manera que numerosos grupos sociales cayeran en la indigencia, pero que no transformó nuestra sociedad desde el punto de vista económico y social, se dio en Brasil a través de planes como el Plan Bolsa Familia, en nuestro país con distintos planes desde el 2012 en adelante, pero ustedes van a ver que todos los planes sociales son planes condicionados y atados a condiciones que no se les dan o no se le plantean al trabajador formal. El caso típico de nuestro país es la asignación universal por hijo, que con todas las ventajas que tiene, marca claramente la separación entre dos sectores: los que tienen derecho a las asignaciones familiares sin condiciones y los que tienen derecho a las asignaciones familiares con condiciones. Esto quita universalidad y derechos al conjunto de la sociedad y de alguna manera dualiza la seguridad social o establece una dualidad en el sistema de seguridad social atentatoria del reconocimiento de los derechos de nuestras constituciones. Este proceso de extensión del asistencialismo se hace en Uruguay también, con las mismas características, y en Chile a través de distintos planes sociales. Mencioné las contrarreformas. Las contrarreformas en la Argentina vienen precedidas
de dos momentos: la contrarreforma del 2008 y la contrarreforma que anunciaba el compañero, que se anuncia con la Ley de Reparación Histórica. Una contrarreforma que de alguna manera fue positiva porque eliminó el sistema de las FJP, estatizó nuevamente el sistema de pensiones y jubilaciones y mantuvo de alguna manera, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el sistema de jubilaciones y pensiones, sin avanzar más allá en el sentido de que no se planteó en esa etapa una reforma integral del sistema de pensiones y jubilaciones tal como se plantea desde nuestra organización, sino que se quedó en una reforma parcial, en donde alguna legislación de los 90 se mantiene, con esos nombres rimbombantes que se le daban en los 90 y se les da en la actualidad: Ley de Solidaridad Previsional en el año 95, Ley de Reparación Histórica en la actualidad, pero que significó un avance desde el punto de vista social y fundamentalmente la contrarreforma impactó mucho en la extensión de la cobertura en la medida que se pudo extender las jubilaciones y pensiones prácticamente a la totalidad de los mayores de 65 años. Si bien los beneficios son bajos, no hay un criterio de redistribución de la riqueza, se mantienen jubilaciones mínimas por debajo del salario mínimo vital y móvil y se mantienen sistemas jubilatorios que no respetan un criterio de tasa de sustitución vinculado al salario, sino a los años de aporte de los trabajadores. Esos cambios implicaron de alguna manera un avance en contra del sistema neoliberal. En Chile las reformas apuntaron en una primera etapa a esto que mencionaba antes, la primera etapa del gobierno de Bachelet, con un apoyo a los sistemas de jubilaciones y pensiones realizados por el Estado, que revelaba de alguna manera la falta de complementación o de la falta de viabilidad del sistema de capitalización para el conjunto de los trabajadores. Y creo que lo que va a hablar el compañero de Chile es algo al cual no quiero ingresar, que es lo que se está discutiendo en este momento a partir del informe que hizo la Comisión de Expertos en Chile, en donde lo más trascendente desde mi punto de vista es que una de las propuestas de los expertos fue eliminar el sistema de capitalización individual, o sea, el sistema de FJP, y establecer en Chile un sistema de reparto. Además, quiero señalar que este sistema de reparto ha tenido el apoyo, la posibilidad de establecer un sistema de reparto en Chile y derogar el sistema de capitalización, de un importante apoyo de la sociedad y de las distintas organizaciones sociales, reconocido incluso en el propio informe de la Comisión, que votó en contra del sistema de reparto y que en su mayoría se mantuvo con dos propuestas dentro del sistema, en mantener el sistema de las AFJP. En Brasil se está viviendo una etapa que creo que va a impactar sobre el resto de América Latina, porque aparte de la reforma laboral que ya se aprobó, la enmienda constitucional en materia laboral, está en curso una enmienda constitucional en Brasil que de alguna manera apunta a fortalecer el sistema de previsión de capitalización individual a través de eliminar algunas de las ventajas y algunos de los derechos que tenían los trabajadores al momento de jubilarse. Fundamentalmente nos vamos a encontrar con que se hace cada vez más rígido y fuerte la posibilidad de acceder a una jubilación integral, aumentándose ampliamente los años de servicios de aportes. Se lleva prácticamente de 25 a 49 años la necesidad de aportes para poder llegar a una jubilación integral. O sea que el trabajador tendría que trabajar desde los 16 años prácticamente hasta los 65 años en que podría acceder a una jubilación integral. Si no, tiene derecho a una jubilación proporcional en función de los años de aporte. ¿Qué muestra esto? Que si bien seguimos dentro del sistema paramétrico de reformas, claramente se tiende a ir hacia capitalización, vinculando cada vez más las jubilaciones y pensiones al sistema contributivo y cada vez más haciendo tan rígido y difícil el acceso a un beneficio jubilatorio integral que obliga o va a obligar a muchos trabajadores a aportar al sistema de capitalización para tener un complemento de su jubilación. Antes de esta reforma o esta enmienda constitucional que se propone en Brasil, existían dos formas de acceder a la jubilación: por años de aporte o por edad. Ahora se unificó y las exigencias se aumentaron en años de aporte, llevando a esto que decía yo antes, a 49 años la exigencia de aportes, y aumentando la edad, pero en forma unificada. Ya no hay dos posibilidades, sino una sola de reforma o de ingreso a la jubilación y pensión. ¿En la edad? ¿Qué edad? ¿65? 49 años. No,
No, el coeficiente de aporte, la edad. ¿Cómo? Se jubilan con, se jubilan con un sistema proporcional. Por eso mencioné yo. La jubilación plena se logra con 49 años de aporte. La jubilación proporcional permite que uno se jubile con 25 años, 30 años, bueno, y se bonifica en función de los años de aporte. 65 años para todos. ¿Sí? Se tiende a unificar en 65 años. Antes el sistema brasileño permitía jubilarse con menos edad y con, o si no, optando por la cantidad de años de aporte. Ahora se unifica en edad y años de aporte. Esto igual está en discusión, hay una fuerte oposición a estas reformas, particularmente este tema de los 49 años y a las reformas restrictivas en cuanto al ingreso a la jubilación y pensión que se están planteando en Brasil. Las centrales de trabajadores están muy movilizadas y las organizaciones sociales también. El paro al cual se hacía mención de alguna manera también tiene que ver con este tema. Y yo creo que va a abrir también la posibilidad de un debate amplio en América Latina, en donde la discusión no solo pasa por la discusión de frenar, digamos, el avance de los sistemas de capitalización en nuestros países o desmontarlos en los países en los cuales existe, sino fundamentalmente en plantear alternativas. O sea, ¿qué alternativas se plantean desde los trabajadores, que son en definitiva los que construyeron el derecho a la seguridad social históricamente? ¿Cuáles son las alternativas en materia de jubilaciones y pensiones al tema al cual me estoy refiriendo? Y ahí volvemos a un sistema cuyo algunos rasgos centrales fueron construidos en la primera etapa de elaboración, que son los criterios de universalidad, pero no en un sentido de que todos tengan derecho a una pensión o jubilación, sino que ese derecho sea igual para todos. O sea, que todos los trabajadores tengan un derecho a la jubilación y pensión, independientemente de la cantidad de años de aportes, porque si el beneficio se vincula exclusivamente a años de aportes, no va a tener una relación con el salario. E históricamente nosotros hemos sostenido que la jubilación tiene que tener relación con el salario, de tal manera que desde el mínimo a un máximo debe garantizarse esa vinculación de la jubilación y la pensión con el salario, de tal manera de garantizar un nivel de vida. Si no, no vamos a poder garantizar un nivel de vida al conjunto de los trabajadores que llegan a una determinada edad. El criterio, entonces, en materia de jubilaciones y pensiones, tiene que apuntar a sostener ese nivel de vida, tiene que apuntar al carácter redistributivo que tiene que tener la seguridad social como un elemento de distribución de la riqueza a la cual contribuyen el conjunto de los trabajadores. Tiene que servir de alguna manera para universalizar el sistema y para que los sistemas de reparto se transformen en un elemento central, de alguna manera, de vinculación y solidaridad intergeneracional, que es un elemento central que junta a los trabajadores en su conjunto, de aquellos que están en actividad y de aquellos que han dejado el trabajo, pero tienen que gozar de una jubilación digna para poder sostenerse en el tiempo. Yo creo que estamos en un momento crucial en América Latina, porque se están discutiendo, digamos, temas centrales en nuestros países, desde distintas experiencias o en distintas etapas. No es la misma la situación de Chile, en donde se está discutiendo fuertemente la existencia misma del sistema de capitalización, que la situación de Brasil, en donde se pretende avanzar de un sistema de reparto con sucesivas reformas tendientes a capitalización, a un sistema de capitalización plena. No es la misma la situación de Argentina, en donde se desmontó un sistema de capitalización y se pretende instaurar una nueva reforma a corto plazo que apunta hacia la capitalización. O sea, son distintos momentos históricos que están viviendo nuestros pueblos, pero yo creo que tenemos que estar unidos en el sentido de apuntar a los que serían los principios básicos de la seguridad social y de un sistema de pensiones, en la cual el Estado tenga un papel importante, los trabajadores y los jubilados tengan participación en la administración de estos sistemas, donde el sistema sea de reparto, porque fundamentalmente lo que interesa es que el conjunto de los aportes de los trabajadores y de los impuestos para sostener un sistema jubilatorio se destinen al pago de prestaciones, en donde la solidaridad sea un ingrediente central de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, porque esto apunta al carácter redistributivo de la riqueza que tiene que tener un sistema jubilatorio. No puede ser un sistema de capitalización en donde en definitiva no juega un papel de colectivo, sino un papel de individualización del sistema. De ahí que creemos, o creo yo por lo menos, que estamos en una etapa histórica en América Latina, no solo en estos países a los cuales hice referencia, sino al conjunto de América Latina, en donde se están debatiendo estos temas,
porque desde los organismos financieros internacionales se apunta a un sistema de seguridad social que sea una especie de pilar básico, lo que se conoce de alguna manera en la propuesta de la OIT, ya saliendo del convenio 102, a un pilar básico que garantice prestaciones mínimas al conjunto de la población y un sistema de capitalización para el sector de la población que tenga posibilidades de ahorrar en forma individual. Yo creo que nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en sostener un sistema de jubilaciones y pensiones de características universales e igualitarias para el conjunto de los trabajadores. Bueno, con esto termino y agradezco la invitación. Este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del sector público alzamos nuestra voz en defensa del derecho a la previsión social. Solemos preguntar a nuestros niños qué quieren hacer cuando sean grandes, pero los trabajadores nos preguntamos qué va a hacer de nosotros cuando seamos mayores. Desde hace décadas, en la mayoría de las constituciones de nuestros países, se reconoce el derecho a la jubilación digna. Sin embargo, cuando llegamos al fin de nuestra vida laboral, nos encontramos con muchas dificultades para acceder al beneficio jubilatorio o bien percibimos beneficios equivalentes a un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Ya sea por ahorros previsionales de los trabajadores en fondos privados llamados AFJP o por los sistemas públicos sin participación de los trabajadores, la realidad demuestra que existe una estafa. En Brasil, en Chile, en Uruguay, en El Salvador, en Perú y en toda nuestra región, los trabajadores estamos empezando a discutir el sistema previsional jubilatorio que necesitamos. Este problema te importa a ti como a tus padres y abuelos, le importa a tus hijos como a ti. Porque, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Mejor que empecemos juntos a pensarlo desde ahora. Por un sistema jubilatorio público, estatal, solidario y administrado por sus beneficiarios, este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del Estado alzamos nuestra voz.